Bienvenidos a Tu Momento Yin. Y hoy me apetecía por primera vez lanzar un episodio como hago al principio y final de temporada, pero esta vez a mitad de temporada. Segunda temporada de Tu Momento Yin, espero que la estéis disfrutando. Vuestras reflexiones y opiniones están ayudando muchísimo a dar más visibilidad al podcast. Y a través de este primer mensaje me gustaría recordaros la importancia de que comentéis, de que deis al like, de que mandéis vuestras valoraciones en todas las plataformas que estáis utilizando. Os recuerdo que el podcast está disponible en Spotify, en Apple Podcast, en Podimo, en iVoox. Está disponible en YouTube en versión vídeo, donde me podéis ver aquí hablando. Y además, todas estas plataformas tienen la posibilidad de mandar comentarios y valoraciones. Y no me canso de decirlo, sé que soy muy pesada, en cada podcast siempre lo recuerdo, pero es de vital importancia que interactuéis, que comentéis, que deis like si os ha gustado un episodio. Y lo más importante, si habéis disfrutado con el episodio, si os ha resonado, que mandéis este episodio y lo hagáis llegar a todos vuestros amigos, familiares o personas que creáis que les podría ser o servir de ayuda. Estoy muy contenta. De hecho, disfruto muchísimo con este podcast. Trae muchísimo trabajo, pero es una experiencia de la cual me siento muy orgullosa, porque en el momento en que empecé pensaba que jamás sería posible lanzar un podcast. Y aquí una pequeña reflexión rápida para todas esas personas que estén en sus casas y que tengan curiosidad por comunicar, por transmitir o por sencillamente contar su historia. El podcast es una de las plataformas más sencillas que existe para lanzar vuestros mensajes. Y os animo y motivo a que salgáis, que os expreséis y que comuniquéis y contéis vuestra historia, porque es una forma muy bonita de llegar a más gente, de poner voz, y al final estamos aquí para dejar huella, ¿no? Y creo que es una de las cosas más importantes, dejar huella. Y hoy me vais a decir, Aida, ¿de qué vamos a hablar? Pues bueno, hace tiempo, yo en cada una de mis clases, cuando trabajo con mis chicas, me gusta tratar una temática. Y hay una temática que me gusta mucho repetir en cada una de las prácticas, porque al final es algo que nos enfrentamos cada día, y es la soledad. Esa soledad, ¿no? Y el título de este podcast lo he llamado Elección o condena. Y es que la soledad es una palabra que a veces asusta, pero que si la dejamos entrar sin luchar con ella, puede convertirse en nuestro hogar. Y vais a decir, Aida, estás loca, ¿qué estás diciendo de que la soledad se puede convertir en tu hogar? Pues es así. Nos han enseñado que estar solos es estar incompletos, ¿no? Que siempre necesitamos a alguien, esa pareja, ese amigo, esa familia, ese compañero, que si no compartimos cada minuto con alguien, algo está fallando en nosotros. Pero, ¿y si la soledad en realidad es un acto de amor propio, un acto de compasión, un acto de autocuidado? No hablo de aislamiento, esto es otro tema que tampoco voy a adentrarme demasiado en él, aunque os voy a contar una historia, ni tampoco de tristeza perpetua. Hablo desde ese espacio silencioso donde dejamos de hacer ruido para escuchar lo que de verdad importa. Ese rincón donde no necesitamos gustar, ni demostrar, ni complacer a nadie, sencillamente ser nosotros, ¿no? En ese momento y en ese lugar.
Estar solas o solos no siempre es una elección consciente, ¿no? A veces llega como un golpe, con una ruptura o una pérdida, algo inesperado que no teníamos presente. Otras veces la elegimos como un acto valiente de volver a nosotros, ¿no? De ser, no, yo estoy aquí, necesito y elijo conscientemente esta soledad. Pero en ambos casos creo que la pregunta es, ¿estamos preparados para sostenernos en ese vacío? Es una reflexión que me gusta hacer muchas veces, no solo a mí, sino a la gente que me rodea, ¿no? Porque al final a mí la palabra sostener me encanta. Y me diréis, ¿por qué te encanta, Aida? Porque es nosotros, los profesores de yoga, los facilitadores de bienestar, somos personas que sostenemos espacios, sostenemos personas y sostenemos situaciones. Y eso para mí es básico. Y cuando nos salimos de aquí, cuando salimos de este espacio tan bonito que hemos generado de sostener, estamos dejando atrás nuestra esencia. Entonces, a mí me gusta verlo como que la soledad no es nuestra enemiga al final, ¿no? Es una antesala de un reencuentro conmigo misma. Es como esa situación previa, ¿no? Es donde nace mi intuición, donde se revelan verdades, donde por fin puedes construirte tú sin filtros y preguntarte, ¿qué necesito de verdad? O mejor dicho, ¿quién soy de verdad? Que eso al final es una cosa que discutiremos en otro episodio, pero que me encanta reflexionar. Y es que la persona con la que nos identificamos es realmente la persona que somos. Y es que si no estamos en soledad, si no estamos en solitud, es prácticamente imposible saber esa respuesta. También voy a dejaros con la reflexión de que a veces creemos que estamos condenados a estar solas, ¿no? ¿Cuántas veces he escuchado a amigas mías o hasta yo cuando era más jovencita decir es que estoy condenada a estar sola para siempre, ¿no? Esa famosa frase. El otro día estaba viendo Sexo en Nueva York, que es una serie que he reprendido a mirar otra vez porque me recordaba a mi juventud, ¿no? Y después de verla, la verdad es que estoy en bastante shock. Hablaré de ella también en otro episodio porque creo que es una serie para reflexionar sobre cómo nos vendieron la mujer independiente de Nueva York. Pero, ¿y si en lugar de sustituir esa palabra de estamos condenadas a estar a solas, cuando en realidad estamos siendo invitadas a elegirnos primero? Fíjate lo que acabo de decir, ¿eh? Estamos siendo invitados a elegirnos primero. Y aquí llega una palabra que está en boca de todo el mundo últimamente también, y es que eres egoísta. Pero vamos a reflexionar. Aquí es donde realmente empieza una relación de compañía, la tuya. No estás sola, estás acompañada. Porque cuando tú te sientes cómodo en tu hogar, en tu ser, en tu cuerpo, nunca vas a estar sola. Intenso, pero me gustaría que le dierais una vuelta a estas reflexiones. Y en el episodio de hoy os voy a hacer una práctica para integrar esta soledad al final del podcast. Así que quedaros por aquí o lo guardáis para más tarde cuando estéis en casa para poder hacer esta práctica que va a ser una visualización, una respiración y un poquito de volver a nosotras. Pero antes quería contaros una historia y es la historia de mi soledad, ¿no? Supongo que cuando voy a referirme a la época a la que me voy a referir, mucha gente va a conectar. Y es que me refiero al año 2020,
en pleno COVID. Y mi historia es la siguiente. Yo en esa época me encontraba viviendo en Tanzania. Estuve viviendo allí 2 años, donde cambié por total mi vida después de una ruptura, lo que decía al principio, de una pérdida. Necesitaba un cambio de vida y me fui 2 años a Tanzania, a un país que no había estado nunca, que desconocía totalmente su cultura, sus tradiciones. Evidentemente había visto un montón de programas del National Geographic, de los cruces del río, de la migración, de los animales, y yo pues soy una amante de la naturaleza y no había estado nunca. Entonces decidí cambiar totalmente mi trabajo. Me presenté a una empresa de guía de safaris y diréis, Aida, por Dios, ¿en serio? Pues sí, guía de safaris. Me cogieron y me fui a Tanzania. Evidentemente fueron unos años estupendos, muchas experiencias, muchos problemas que también os contaré en otro episodio porque creo que también esto se debe a un episodio aparte. Pero aquí me voy a centrar en la temática de hoy, que es la soledad. Y es que en 2020, como sabéis, confinaron a todo el mundo y yo me encontré confinada en Tanzania. El turismo paró de golpe, todos los viajes pararon, los turistas desaparecieron y quedamos las personas que vivíamos ahí por elección. Yo decidí quedarme. De hecho, justo antes de confinar, yo estaba de visita en España visitando a mi familia y a última hora decidí que me volvía, que si tenía que pasar cualquier cosa, pues que asumía las consecuencias y continuaba con mi proyecto de vida, que era estar ahí en Tanzania en ese momento. Y cogí el avión, me fui y justo cuando aterricé en Tanzania comunicaron que se habían cerrado los aeropuertos europeos. No había vuelta atrás. Así que me regresé a mi casa, yo vivía sola y me quedé en mi casa. Había muchísimo desconocimiento y más os diré, si aquí en Europa ya había un desconocimiento terrible, os podéis imaginar en Tanzania, el continente africano, donde las noticias llegaban en contagotas y evidentemente llegaban las que el gobierno les apetecía que llegaran. De hecho, sufrimos una desconexión de internet de, creo que fue 12 días, estuvimos sin internet, porque el gobierno no quería que escucháramos ninguna noticia externa y cortaron cualquier comunicación con el exterior. Además, en Tanzania se sufre muchísimo de cortes de luz. Esto también es otra temática que podría hablar algún día, después del blackout del otro día en España, pero allí habitualmente es muy normal que un par de horas al día estés sin luz, ¿vale? Tienen muy poquitos recursos, no llega electricidad para todo el mundo y desconectan por zonas para poder suministrar a todos lados, ¿no? Entonces, los cortes de luz son bastante habituales, así que yo donde vivía, mi casa estaba totalmente preparada. Yo tenía placas solares, cocinaba con gas, el agua de la ducha se calentaba con el sol, prácticamente no necesitaba nada del exterior y estaba yo totalmente autosuficiente. Además, estando en Tanzania, evidentemente yo vivía en una casa con un jardín enorme donde tenía árboles frutales, tenía aguacates, tenía plátanos, tenía papayas y de hecho fue una experiencia muy bonita porque Tanzania me devolvió esa conexión con mis ancestros, ¿no? Y decidí aislarme. Dije, bueno, por decisión propia, dije, como no sabemos qué está sucediendo, como las informaciones son muy raras y muy divergentes, pues decidí quedarme en mi casa por protección, porque no sabía, habiendo yo también regresado de Europa, no sabía si yo me había contagiado en el camino con todos los aviones. Quise hacer esa cuarentena, ¿no?, que recomendaban al principio.
Y me quedé en casa durante 21 días, decidí quedarme sin comunicarme con el exterior, sencillamente pues a través de los vecinos que me iban haciendo llegar comida, y tenía un chico que me iba al mercado a comprar y me dejaba la compra en la puerta de casa. Así que tenía comida, tenía también mi pequeño huerto con cosas que necesitaba, y la vecina me daba huevos cada día, así que me alimenté básicamente de huevos, y una gallina que me dio también, pero nos comunicábamos a través de la valla, ¿no?, que había en la casa. Y allí empezó un viaje hacia algo que yo siempre había huido muchísimo de la soledad. Y empezó ese viaje de elección personal, de decidir, no, yo voy a estar sola, voy a dedicarme a mí, a todo lo que no me he podido dedicar en estos años, porque de hecho esos años en Tanzania fueron muy intensos, siempre rodeada de gente, siempre en viajes, siempre con grupos. Imaginaros, ¿no?, pues llevar grupos a hacer safaris a través de Kenia y Tanzania, pues estabas 10 días en constante movimiento con gente a tu alrededor y sin tener tiempo para nada. Entonces, para mí fue como un descanso. Fue como si el ruido que tenía en mi cabeza se parara. Entonces empecé a escribir. Escribí, bueno, de hecho, durante ese año y había empezado a escribir mucho, pero claro, estando sola en casa tenía muchísimo más tiempo, sin trabajo, evidentemente, aún más. Y escribí un libro. Escribí básicamente, a mí me gusta mucho la cosmética natural, y escribí un libro sobre cosmética natural, que lo voy a volver a lanzar en algún momento. Pero fue como un viaje de descubrimiento hacia quién era yo, ¿no?, hacia mi esencia. Yo siempre he dicho que soy una persona muy camaleónica, y mucha gente que está a mi alrededor no me han entendido ni comprendido mucho mis ganas de explorar nuevos caminos, ¿no?, de cambiar de domicilio, de cambiar de ciudad, de moverme hacia arriba, hacia abajo. Y yo es que supongo que tengo un carácter curioso, entonces quiero saber, quiero ver, quiero observar. Y esos 21 días que yo estuve sola, totalmente sola, aparte de ver a la vecina de lejos, fue regresar a mi hogar. Y es que me sentí más que nunca dentro de mi casa. Recuperé el hábito de cocinar. Me encanta cocinar, y cada día, con todos los productos frescos que tenía, me preparaba deliciosos platos. Recuperé el arte del pan, empecé a preparar mi propio pan. Yoga, mucha meditación, mucho grounding. Me pasaba los días caminando descalza por el jardín. Dormí lo que no había dormido en años. Cada día mi siesta, cada día mi descanso de 8 horas. Fue, la verdad, un proceso del que quizá de las mejores decisiones que tomé. No voy a negar que hubo días muy duros, muy duros, porque fueron días duros, algunos de necesitar sencillamente hablar con alguien, ¿no? Y la verdad es que esos 21 días coincidieron con los 12 días de que no tuviéramos internet. Entonces fue como aún más fácil, ¿no?, ese aislamiento, porque no podía hablar con nadie. Luego pasaron los 21 días y decidí que lo iba a alargar un poquito más, que llegaría al mes y medio, 2 meses, creo que al final estuve en casa. Y es que realmente tuve mucha suerte, porque mi casa tenía un jardín enorme, entonces yo podía caminar y hacía un montón de kilómetros al día. O sea, de hecho, si miro los pasos que hice durante esa época, era increíble, porque me ponía a caminar por el jardín y fácil hacía 8.000, 10.000 pasos al día.
Y fue muy interesante porque hice una exploración hacia mí misma, ¿no? Sobre esa reflexión de que en realidad esta soledad fue un acto de amor hacia mí, de compasión y para nada un acto egoísta. Así que desde entonces siempre recomiendo a todo el mundo que una vez al año, si no podéis, porque evidentemente todos tenemos responsabilidades, todos tenemos familias, tenemos personas a las que están en nuestro cargo, que cuidamos, o sencillamente personas pues que por trabajo o por situaciones personales pues es muy difícil que estén sola. Pero que una vez al año, por favor, os dediquéis esa soledad escogida. Que dejemos de ver la soledad como una condena. Y sé que hay un montón de gente que está sola y que no es feliz. Pero intentemos encontrar esa parte positiva, esa parte de belleza, ¿no? de lo que está oculto detrás de esa soledad, porque al final mi abuela siempre decía una cosa y es que llegamos solos y morimos solos. Así que el ser humano sí está hecho para estar en sociedad, pero también puede ver la soledad como un regalo, como una elección propia de estar en solitud, en soledad. Sé que son dos palabras distintas y me encanta analizarlas siempre, pero que sea una elección consciente y que por motivos vitales nos hemos visto obligados a estar solos y no tenemos a nadie, que recordemos que no estamos nunca solos en su totalidad. Que nuestra casa, nuestro hogar, somos nosotros. Y que si no realizamos estos actos de amor propio hacia nosotros, si no nos queremos nosotros, no podemos querer a nadie. Así que nada, os dejo con esta historieta, esta aventura de tierras lejanas. Y ahora aquí tenéis dos opciones. Podéis guardaros este episodio para más tarde, si estáis en el coche o si estáis en un lugar que no podéis estar solos, o si estáis ya en casa, en un lugar tranquilo, pues vamos a empezar una práctica integradora para absorber todo lo que hemos trabajado aquí. Y esta práctica me gusta llamarla volver a ti en la soledad. Volver a ti en la soledad. Y te invito a que busques un lugar tranquilo. Puedes estar sentado en el suelo, en una silla, recostarte si lo prefieres, pero no necesitas hacer nada especial. Solo estar contigo, tal y como estés hoy. Cierra los ojos, siéntete cómodo, suelta el peso de los hombros, afloja la mandíbula. Puedes tener los ojos abiertos o cerrados y deja que el cuerpo te cuente cómo está. Observa. Sencillamente respira. Toma una respiración lenta por la nariz, notando el aire cómo entra. Y suéltala por la boca como si soltaras un suspiro. Una vez más, vamos a inhalar. Y vamos a soltar por la boca, dejando ir toda tensión. Siente el espacio a tu alrededor. No estás solo, estás contigo. Y eso ya es un acto de presencia. Lleva ahora una mano al centro del pecho. Y pregúntate, sin esperar una respuesta inmediata, ¿qué parte de mí necesita mi compañía hoy? Inhala profundamente, exhala profundamente.
No hace falta responder con la mente, solo escucha. Tal vez aparezca una emoción, una imagen o un silencio. Todo está bien. Quédate ahí unos instantes, contigo, respirando suavemente, sintiéndote sostenido por el suelo o por la silla donde estés, por el aire y sencillamente por este momento. Toma una inhalación profunda. Lleva tus manos al corazón y repite para ti mismo: estoy aprendiendo a estar conmigo. Y eso es suficiente por hoy. Estoy aprendiendo a estar conmigo. Y eso es suficiente por hoy. Respira una vez más profundamente. Y exhala. Una vez más, inhalamos profundamente. Y exhalamos. Abre los ojos lentamente, como si despertaras suavemente. Observa a tu alrededor. Escucha. Respira. Y recuerda, no estás solo, estás contigo. Repítete estas palabras antes de cerrar esta sesión varias veces. Gracias por estar. Gracias por quedarte contigo. Gracias por estar. Gracias por quedarte contigo. Construye tu soledad hacia una elección y deja de verla como una condena. Muchas gracias por estar aquí hoy. Te dejo aquí, en este silencio. Quédate sentado cuando lo necesites y nos vemos en el próximo episodio de Tu Momento Yin. Muchas gracias.